Bien, bienvenidos familia, a todos los que también están en línea. Vamos a seguir nuestro estudio de Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 1 al 12 el día de hoy. ¿Ya? Vamos a leer los primeros versos y vamos luego a estudiar. Dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien, hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Padre, oramos que puedas tú hablar a nuestra vida esta mañana, Señor, que tu palabra, que es santa, que es el alimento que necesitamos, también pueda nuestro corazón recibirla humildemente, Señor. Que nuestro corazón sea siempre enseñable. Gracias por todo, Señor. Bendice a los niños también que están en sus clases. Guarda a la persona que está con ellos. Y gracias por lo que hemos adorado esta mañana, alabado. Y gracias por este tiempo, Señor. Realmente fantástico, Señor. Hay ciudades que están retrocediendo. Hay ciudades que volvieron a no congregarse presencialmente. Y tú nos permites a nosotros hacerlo. Por eso te damos las gracias también en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una carta, ¿cierto?, que Pablo ha estado escribiendo desde su corazón. Recordemos, la serie se llama A Corazón Abierto. Y ha estado compartiendo, podríamos decir, los secretos del ministerio o los secretos de una vida consagrada al Señor. Y esta vida consagrada al Señor, y cuando tú decides seguir al Señor, no es nada fácil, ¿sí? No hay nada fácil y no es nada fácil. El mundo, la carne, también el mismo Satanás, trata de impedir que nosotros avancemos, pero tenemos el poder del Espíritu Santo que nos guía, que nos alienta en estos momentos difíciles. Y dentro de los momentos difíciles, Pablo ha sido atacado por algún grupo de judíos que llegó a la iglesia de Corinto y que empezó a manipular algunas personas que se levantaron un poco dudando del llamado y del apostolado de Pablo. Y Pablo ha estado respondiendo un poco de eso. Ellos le pedían cartas de recomendación, ¿se acuerdan? Pero Pablo les dijo, miren, mis cartas de recomendación no necesito escribirlas porque son ustedes mismos, es la gente, es la iglesia, es lo que el Señor ha hecho a través de su vida. Y eran las mismas personas y esas vidas habían sido transformadas por Cristo. O sea, ¿qué podemos decir ante una persona que la presentamos y dice, Él se transformó? Él era un idólatra, Él era un homosexual, Él era una persona afeminada, Él era un completo pecador, como todos nosotros, ¿verdad? Pero ha sido transformado por el poder del Señor. ¿Qué podía decir la gente ante eso? O sea, esa es la mayor evidencia a las personas de que evidentemente el ministerio de Pablo era real. ¿Y sabes qué? Esa es la verdadera evidencia hacia las personas de que también mi vida finalmente es una carta abierta a ellos y ellos pueden observar en mi vida la transformación que el Señor ha hecho. Si la gente no puede ver eso, entonces vale la pena preguntarse qué pasa con mi vida, si Dios realmente me ha transformado, si he cedido a la autoridad, a la autoridad de Jesucristo. Ayer con los hombres veíamos la carta, ¿verdad?, a Filadelfia, y la carta a Filadelfia, Jesús no tiene nada malo que decir de ella. ¿Y por qué? Porque tenía a Jesús como autoridad y como el santo. Y eso le llevaba a tener una vida santa también y apartada. Y por eso Dios y Jesucristo abrió una puerta grande a esa iglesia de que la gente entrara por la salvación. Entonces, importante eso, ¿verdad? O sea, hay vidas transformadas y Pablo, ¿cierto?, nos mostró también que su ministerio es un ministerio que es nuevo, es en el pacto nuevo, en el nuevo pacto, basado en las misericordias de Dios, en la gracia de Dios por medio de Cristo, y no como el pacto del Antiguo Testamento, que si bien fue traído con gloria, ¿cierto?, viene de Dios. La ley no es mala, la ley es buena. El problema era que nosotros no podíamos cumplir la ley. Y ahí estaba el mayor problema, y por eso Pablo dice, yo soy ministro del nuevo pacto, de un pacto mejor, superior, ¿verdad? Que Jesucristo, al creer en Él, viene a nuestro corazón y transforma nuestra vida, pone su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, por eso dice, el verso 1 dice, por tanto, ¿ya? Eso es muy importante, es un conector, ¿cierto? Trae la idea de que viene de atrás. Por tanto, ¿qué? Como el Señor
nos ha salvado por la gracia de Dios, como hemos recibido un nuevo pacto en la sangre de Cristo, puesto, dice Pablo, que yo tengo este ministerio, tenemos, él habla de un grupo, no habla solamente de él, puesto que tenemos este ministerio, el ministerio del nuevo pacto, entonces finalmente no desfallecemos, ¿ya? No desfallecemos. Es eso lo que mantiene en pie al apóstol Pablo y que puede mantener en pie a nosotros los cristianos en tiempos tan difíciles. ¿Qué es lo que nos puede mantener en pie a nosotros como cristianos en tiempos tan complejos? Es simplemente recordarnos que un día el Señor nos salvó. O sea, cuando tú estés pasando conflicto en tu vida, necesidad, a lo mejor ciertos problemas, desánimo en el ministerio o en la vida cristiana, cuando estés pensando eso, cuando te vengan estas cosas, piensa en las misericordias de Dios. Piensa en ese día glorioso en que Jesús te salvó. Echa mano de eso cuando te pasen ese tipo de cosas y piensa, sí, estoy pasando esto, pero ¿sabes qué? El Señor un día tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de mi vida y es genial esto. O sea, imagínate que nosotros estábamos condenados, pesaba una condena sobre nosotros. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El mundo universalmente está bajo condenación, pero las misericordias de Dios fueron más grandes que aún nuestro propio pecado. Y como dice Pablo en Romanos, aunque sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y creo que la iglesia de Corinto es una iglesia que encaja muy bien en eso, ¿cierto? Era un contexto de ciudad súper pecaminosa, súper idólatra, súper inmoral, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la gracia pasó por sobre eso y salvó a un montón de personas en ese lugar. Y eso es lo rico, ¿no? Que ha sido por misericordia, no ha sido por méritos personales. Mis obras no me salvaron ni me podrán salvar, porque dice la Escritura que mis justicias, aún las cosas buenas que tengo, para Dios son trapo de inmundicia, ¿no? Son algo sucio, algo que se usa para... Eso, el trapo de inmundicia era un trapo que se usaba para los leprosos, ponerles en la piel para que la piel no se le quitara. Entonces, imagínate, esos trapos como con pus que emiten un olor no muy agradable, y disculpa que lo mencione así, pero sí es el concepto. Nuestras obras son eso para el Señor, mis justicias son eso, es eso para Dios. Porque Dios es un Dios santo y no tolera ni un mínimo de pecado. Por eso Jesús vino. Por eso la necesidad de un Salvador. Y ahora que estamos cerca de Navidad, te propongo algo. Empieza a leer Lucas, los capítulos de Lucas cuando hablan del nacimiento, de aquí a la noche del 24. Hazte un devocional y empieza como a juntar versículos y empieza a leer todos los días algunos versículos. Porque ese día que el Señor vino fue glorioso. Porque realmente fue la esperanza para este mundo y es la esperanza para este mundo. Entonces, esa gracia fue, acordémonos bien, es la que salvó a Pablo. O sea, recordemos qué era Pablo. ¿Qué era Pablo? Era perseguidor de la iglesia. Era como un militante de Al-Qaeda, si lo traemos en nuestros días. Un militante de este grupo que se ha tomado, ¿cierto? Afganistán. ¿Ya? O el grupo Hamas. Que el líder de ellos haya convertido a Cristo. Ese es el impacto. O sea, así fue lo que le pasó a Pablo. Pablo era un terrorista del cristianismo. Porque perseguía a mujeres, niños y hombres que seguían a Jesús. Y los encarcelaba. Y cuando iba camino a Damasco con cartas, porque él les pidió cartas a los sacerdotes que le dieran la autoridad para agarrar a más gente. Y él iba respirando esas amenazas por el camino a Damasco cuando el Señor aparece en su vida. Y él no fue rebelde, y eso me gusta. Porque a mucha gente Jesucristo se le ha manifestado, le ha hablado, pero no todos tuvieron la misma respuesta. El joven rico fue uno. ¿Y cuántas personas? Jesús les ha hablado, Jesús les ha llamado, pero ellos no han respondido. Pablo sí respondió y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, Señor. No fue rebelde, dice
En una de las cartas también Pablo dice, no fui rebelde a la visión, no fui rebelde. Yo seguí al Señor y quise responder. Por lo tanto, estamos hablando de alguien transformado completamente por el poder del Señor, alguien que quería eliminar el cristianismo de la faz de la tierra. Esa era su meta. Como el extremismo islam. El extremismo islam, ¿qué quiere? Eliminar todo lo que sea, no sea contrario a ellos. Todo. Y la violencia del islam viene desde tiempos remotos, desde los 1300, los turcos invadiendo ciudades, matando a cristianos por no simplemente ser islamitas. Entonces, es tremendo lo que Dios hizo en Pablo, y Pablo se recuerda de esa misericordia. Y por eso dice, yo tengo este ministerio según lo que he recibido por misericordia. O sea, este ministerio no es ni de Pablo, ni de sus amigos. Este ministerio es obra y gracia de la misericordia de Dios manifestándose en la vida de Pablo. Es nada más que eso. Entonces, así como Dios llamó por misericordia, también Dios sostendrá por su misericordia a todos nosotros. Y eso es rico pensarlo, ¿ya? Esa misma misericordia nos va a sostener en los días difíciles, en los días que vamos a estar así como con conflictos en el ministerio o en nuestra vida cristiana, porque los conflictos van a llegar. O sea, no es que no van a llegar, van a llegar. Pero en esos momentos podemos echar mano de la misericordia de Dios y decir, ¿sabes qué? Vale la pena pasar esto. Y vamos a ver más adelante todo lo que pasó Pablo en esta carta. Nos cuenta detalles de todas las cosas que le ocurrieron. Pero cuando esas cosas pasan, puedo recurrir a la misericordia de Dios y decir, Señor, esto vale la pena porque un día tú me salvaste. Porque yo iba derechito al infierno y tú un día me rescataste. Entonces todo lo que venga y vivamos en esta vida vale la pena. Aunque pensemos que no, todo vale la pena sufrirlo, porque las misericordias de Dios han sido grandes para nosotros. Grandes. Entonces, por eso dice Pablo, por tanto, por todo lo que yo les he hablado, por el nuevo pacto que hemos recibido en Cristo, por la misericordia que hemos recibido en Cristo, no desfallecemos. Y eso es, ¿ves? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos y no desfallecer y no terminar a mitad de camino en nuestro camino como cristianos? ¿Cómo podemos llegar al final? ¿Cómo podemos no desfallecer? Recordándonos de las misericordias de Dios, trayendo las misericordias de Dios a la memoria, a nuestro corazón. Y eso nos va a dar la fortaleza para seguir adelante, para poder terminar la carrera, ¿no? Esta es una carrera difícil, con obstáculos, como bien describe El progreso del peregrino, ¿no? Me gusta, siempre menciono ese libro. Si tienes la oportunidad de comprarlo, léelo, es muy bueno. El progreso del peregrino. También salió después una película, ¿ya? Ahí nos muestra todas las cosas que un cristiano pasa, pero que al final llega. Y llegamos porque Dios es misericordioso. No vamos a llegar allá por nuestro esfuerzo. Vamos a llegar porque Dios es misericordioso. Entonces, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, trayéndolas a la memoria para no desfallecer, en lugar de desfallecer, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es lo opuesto? O sea, ¿qué buscamos? No desfallecemos, dice el verso 1, más bien, dice el verso 2. O sea, esto es un contraste, ¿verdad? O sea, como las misericordias de Dios son grandes, no desfallecemos, sino que no solamente no desfallecemos, sino que tomamos ciertas acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Primero, renunciamos al oculto y vergonzoso. Eso es lo primero, ¿cierto? O sea, nos recordamos de la misericordia de Dios y eso nos lleva a hacer tres cosas: a renunciar al oculto y lo vergonzoso. Entonces, esas cosas, el pensar en la misericordia de Dios, es lo que ha hecho en nosotros, también nos va a llevar a renunciar a cosas, a tomar decisiones y renunciar a ciertas cosas que nosotros consideramos a veces como nuestros derechos, pero que en realidad entendemos que nos van a evitar o van a entorpecer nuestro crecimiento en el Señor. Y Pablo ha renunciado incluso a su propio intelecto o sus propios títulos para
seguir a Cristo. Él dice, mira, yo antes era perseguidor, ¿sí?, de la iglesia, celoso. Yo fui maestro de la ley, doctor de la ley. ¿Ya? Fui criado, dice Pablo, a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la ley de esos tiempos. O sea, Pablo era un hombre intelectual. No estamos hablando de alguien ignorante. Era un hombre intelectual. Tanto que un gobernante por ahí le dijo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, ¿no? Porque tenía la gente la percepción de que Pablo era un hombre muy, como en buen chileno, cabezón, ¿no? Pero él dice, pero cuántas cosas para mí que eran valiosas, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a perder si quiero ganar a Jesucristo. Y eso, ¿sabes qué? Eso no es muy común, no se dice mucho. Hoy día se dice, persigue tus sueños, cumple tus deseos y ese tipo de cosas. Y Jesús no quiere que cumplamos nuestros deseos, Jesús quiere que cumplamos sus deseos, que hagamos su voluntad, porque su voluntad es la mejor para nosotros. Entonces, para seguir al Señor, para no desmayar, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Punto 1, entonces, renunciar a cosas pecaminosas, a los pecados de la carne, a lo oculto, a lo vergonzoso. Renunciar al pecado. Y ¿sabes qué? La palabra importante aquí es la palabra renunciar. La palabra renunciar en el original quiere decir dejar obsoleto algo. Es como olvidarme de eso, es renunciar. ¿Ya? No quiero, es una decisión que uno toma. Involucra una decisión, una voluntad. Cuando tú estás en un trabajo y tú no es el mejor trabajo que quieres, es un ambiente malo, no te gusta, o tú manifiestas el deseo de renunciar voluntariamente, yo quiero irme de acá. ¿Ya? O tienes la opción incluso de hacerlo si el trabajo es bueno, pero es una decisión personal. La renuncia es una decisión personal. El renunciar a las cosas ocultas, a la carne, al pecado, es una decisión personal que tengo que tomar. ¿Ya? Entonces, renunciar es como decir, ok, yo decido no seguir más en esto que estaba haciendo. Yo decido ahora priorizar mi relación con el Señor. Yo decido dejar de hacer esto que me está atrapando, que me está desviando hacia el camino que Jesús tiene para mí, y yo voy a renunciar a eso. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que no lo voy a poner como lo más importante. Ahora, hay situaciones que requieren más medidas más extremas, dependerá de cada uno. ¿Ok? Hay necesidad a veces de tomar medidas extremas. ¿Ya? Que es importante tomar. Si tienes problemas con drogas o alcohol, por ejemplo, hay que tomar una decisión ahí radical nomás. O sea, cero. Y ustedes saben cuál es mi posición al respecto, lo he dicho muchas veces. Cero. Porque no damos ocasión de caer a nadie. No sabemos qué debilidad tienen nuestros hermanos, más los nuevos. Entonces es súper importante renunciar. Si has tenido problemas con pornografía en tu vida, hombres principalmente, hay que tomar la decisión. Si el internet es un problema o tu computador es un problema y es una tentación, ponlo en un lugar visible donde tus hijos puedan ver qué tú estás haciendo, qué tú estás trabajando. ¿Ok? Es una acción que uno tiene que tomar para privilegiar a Jesús y no quedarme en el camino. ¿Ok? Renunciar para vivir bajo el señorío de Cristo y el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, renuncio a lo oculto y a lo vergonzoso. ¿Okay? Segundo, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Segunda cosa importante, en lugar de desmayar, no ando con astucia. ¿En qué sentido? En el sentido negativo, en el sentido de buscar algo para provecho personal,
de estar en el ministerio con malas motivaciones para buscar una posición o hacerme, o algunas personas quieren el ministerio porque, ¡ay, qué bacán! Porque todos le sacan fotos al que está adelante, ¿no? Es popular, aparece en algunas redes y les gusta esa onda. Entonces, yo quiero eso también. No, sin astucia, sin esa segunda intención. Y tampoco adulterando la palabra de Dios. Esto es interesante porque Pablo se mantuvo apegado a la palabra de Dios. Y eso era lo que reflejaba su vida, ¿sabes? Si Dios tuvo misericordia de ti, mantente apegado a la palabra. Nunca olvides eso. Si Dios tuvo misericordia de tu vida y te salvó, no te desapegues de la palabra de Dios. Apégate a la palabra de Dios. Mantente no solo apegado, sino que sometido a ella. Porque ella es la que nos ha transformado. Mantente apegado a la palabra, en intelecto y en corazón. Si es solo intelecto, no va a pasar nada en tu vida, pero si es intelecto y corazón, va a haber transformación. ¿Ya? ¿Qué es lo que es adulterar la palabra de Dios? La palabra en el original tiene que ver con usar algo fuera del uso que se le debe dar. ¿Ya? Usar algo fuera del propósito para el que fue diseñado. Eso es adulterar. Tiene que ver con usar algo para un mal propósito distinto para el que fue creado. ¿Ya? Entonces, hay personas que usan la Biblia para sus propios intereses. Y tenemos que cuidarnos de eso. Para, por ejemplo, incluso, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero es como para validar mi pecado. Hay muchas personas que usan la Biblia para validar el pecado. Los homosexuales te dicen, pero si David con Jonatán se amaban, y distorsionan la Escritura. Porque para ellos el amor es solo una relación sentimental. Para nosotros y la Biblia no. Lo vimos en 1 Corintios 13. Hay amor mucho más grande que eso y que no tiene que ver ni contacto físico ni con sexualidad. Es el amor del Señor, el más profundo. Y ese es el amor que David tenía por Jonatán, un amor de hermano, de amigo. Pero ellos lo distorsionan. Si todos pueden usar la Biblia para sus propios beneficios. ¿Ya? Eso es súper interesante. El diablo vendiendo cruces, ¿no? Como dice el dicho, tenemos que tener cuidado. Y sobre todo hoy que tanta gente engaña tomando una Biblia, a los políticos. Se aprovechan de la Biblia, ¿no? Ahora hay un evangelio nuevo, ¿no? Tenemos el evangelio nuevo, un evangelio de San Pablo. No, pero en fin. Pero los políticos usan la Biblia de todos lados, ¿no? No digo de uno solo. Y finalmente no son transformados por ella, no quieren someterse a ella, sino que simplemente lo hacen con un fin nefasto y malvado. Y es triste porque la iglesia compra el discurso. Y es lamentable. Es lamentable lo que vive esta generación. ¿Ya? Entonces, hay personas que pueden usar la Escritura, pero al usarlas a su antojo, justifican sus pecados o simplemente la predican, pero sus vidas dicen lo contrario, ¿no? Y ojo con eso. Se predica, pero sus vidas dicen lo contrario. Ojo con eso. Alguien puede predicar el Evangelio muy claramente, pero asimismo con su vida práctica puede mostrar otro mensaje completamente diferente al que está predicando. Y finalmente en eso tengo que poner ojo. Por eso dice, no andando con justicia ni adulterando la palabra de Dios, dice el verso 2, sino que, dice, mediante la manifestación, dice el verso 3,
no, perdón, el 2 al final. Mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y es el tercer punto. En lugar de desmayar, andamos en la verdad, caminamos en la verdad. Esa es la evidencia, ¿no? de estar sometido bajo el señorío de Jesús, que vamos a caminar en la verdad. Este es un camino que hay que caminar, no es un camino teórico, ¿ya? No son estas teorías que nadie las ha probado y que no funcionan, porque nadie las caminó. Este es un camino que ya alguien caminó. ¿Quién? Jesús. Jesús ya caminó por donde teníamos que ir. Él ya nos mostró que Él es el camino y cómo tenemos que seguirlo. Sus pisadas ya están ahí. Dice la Escritura que Él nos ha dejado ejemplos. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos por ese mismo camino, ¿no? ¿Cierto? No había un camino para hacer eso, pero Jesús es el camino ahora. El pasto estaba así de largo, lleno de murra. No había cómo pasar, no había cómo caminar ese camino. Pero Jesús es el camino. Y Él pisó y aplastó la murra, aplastó el pasto, aplastó todo para que quedara el espacio para que tú camines detrás, confiando en el poder del Espíritu Santo. Él nos ha dejado ahí ese camino para que nosotros lo caminemos, para que andemos en Él, caminemos en Él. Y si amamos a Jesús, vamos a ir tras Él y pisar donde Él pisó. Ahora, ese camino traerá cosas muy gloriosas, como la multiplicación de los panes, de los peces. Eso traerá cosas muy gloriosas, como echar fuera demonios, como el tema de sanidades. Pero ese camino también, nunca nos olvidemos que también nos lleva a un destino, a la cruz. Y la cruz también es parte del camino. Y la cruz significa muerte. Y para seguir a Jesús, yo tengo que identificarme con Cristo en su muerte. Cuando alguien se bautiza, eso es lo que hacemos. Decidimos morir, ¿no? Bueno, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, decidimos morir, y ese es el símbolo del bautismo, morir a nuestra antigua vida y salir a una nueva vida en Cristo. Por eso la inmersión, ¿no? Debajo del agua, sube del agua. Es una decisión que he tomado de seguir a Jesús y hacerlo público a todas las personas. Entonces, andamos en la verdad. No desmayamos, pero sí andamos en la verdad. Luego los versos 3 al 6 dicen lo siguiente. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado u oculto, ¿no? En los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pablo nos dice algo muy importante acá. No desfallecemos, al contrario, ¿cierto? Renunciamos al oculto, ¿ya? No andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios y andamos en la verdad, ¿ya? Pero nos dice algo, que el evangelio no está oculto, el evangelio está abierto, ¿ya? Abierto. Cualquier persona lo puede recibir, pero ¿para quién está oculto todavía? ¿Quiénes todavía no logran verlo? Dice aquí, para los que se pierden. O sea, las personas que no conocen a Jesús, ellos todavía tienen sus ojos cerrados. Está oculto para ellos. No lo quieren ver, aunque lo vean. No lo quieren ver. Y es rico pensar que el evangelio es abierto a toda persona, sin excepción. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, me encanta ese término, todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema es que
también el 17 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, el que decide seguir en oscuridad, ya ha sido condenado. Entonces, lo que para nosotros es tan claro, ¿verdad? Decir, pero ¿cómo no van a creer, cierto? ¿Cómo no van a, Jesús no va a hacer algo para ellos especial? No lo es. Para ellos todavía están bajo el engaño. ¿Y quién produce esa ceguera? ¿Qué dice el verso 4, ¿no? En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Familia, esto es súper importante doctrinalmente. Dios no es tinieblas. Dios es luz. ¿Quién es tinieblas? El Dios de este siglo, Satanás. ¿De dónde viene la ceguera? No viene de Dios, viene de Satanás. Satanás es quien mantiene ciego a este mundo. ¿Qué quiere Dios? Que todos vengan a Él, que todos vengan a la luz. Por eso la luz vino, porque el mundo estaba en tinieblas. Y las tinieblas son parte de el engaño de Satanás. Satanás es el príncipe de las tinieblas y que mantiene ciega a las personas. Enceguece el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. ¿Ok? Así que el gran responsable de la ceguera espiritual de las personas de este mundo es Satanás, pero no el único. No es el único responsable. Entonces, ¿cuál es el otro responsable? La propia persona. La propia persona. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, Satanás ciega el entendimiento con sus tinieblas y su oscuridad, pero el ser humano decide también amar más las tinieblas que la luz. Hay una responsabilidad humana, ¿no? Una responsabilidad personal también en no venir a Jesús, pudiendo hacerlo, teniendo todas las condiciones para hacerlo. Hay gente que simplemente no lo quiere hacer. Imagínate que Jesús vino, o sea, vino el Hijo de Dios, estaba ahí. La gente vio todo lo que... O sea, imagínate, porque hay gente que dice, pero es que los cristianos son mal ejemplo. Ok, veamos a Jesús entonces. Jesús vino y fue el mejor ejemplo de alguien justo. Terminó en la cruz. Por lo tanto, el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y hay una responsabilidad personal en esto también. Claro que Satanás influye y ciega la vista, pero el hombre es responsable de permanecer en ella o salir de ahí. El hombre ama más las tinieblas, pero esa ceguera cae cuando vienes a Jesús. Y el mismo Juan 1:16 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y si yo vengo a Jesucristo, vengo al Señor, vengo a Dios, vengo al Padre. Y esas tinieblas caen, ¿no? Cuando yo vine a Jesús, es como que nosotros éramos un lugar sucio, oscuro y feo, y no lográbamos ver nuestra vida espiritual como era. Cuando nosotros le dijimos sí a Jesús, fue como apretar el interruptor. ¿Han entrado alguna vez a ese lugar que nadie entra de la casa, que está el puro despelote, en que tengo la bodega, ¿no? Normalmente en la bodega, ¿cierto? Y no tiene ni siquiera ampolleta, de repente ahí voy a buscar algo, entro y como que de repente varias veces uno se cae en la bodega, ¿cierto? Ay, que ando buscando algo y no puedo encontrarlo. Es así, el hombre está en tinieblas, no sabe, no tropieza con todo y aún así no logra ver
la luz de Cristo. Pero cuando yo decido, ya, yo voy a ir a Jesús, es como si una lámpara y la ampolleta se enciende en esa bodega. Y recién me doy cuenta de todo el desorden que hay dentro de esa bodega. Hay tela de araña acá, tengo que limpiar aquí, tengo que ordenar las cajas acá. Mi vida está hecha un desastre, pero la luz de Cristo me mostró dónde estaba mi vida y Él empieza a ordenarla. Empieza a ordenar. Esta bodeguita toda desordenada y empieza a tratarnos con su palabra y decir, mira, esto no me sirve, esto échalo a un lado. Entonces mejor bótalo a la basura, ¿ya? Y en lugar de eso, yo te sugiero que pongas esto. Pon la palabra aquí, la oración allá, la comunión en la iglesia con los hermanos acá. Empieza a ordenarte. El trabajo, sí, está bien, déjalo, pero déjalo en un lugar no más importante que yo. Y empieza, Señor, a ordenar mi vida cuando hemos venido a la luz. Venir a Jesús es dejar las tinieblas y toda la luz, ¡pum!, aparece, ¿no? Y empiezas a observar realmente lo que era tu vida. De hecho, yo me doy cuenta hoy, más que en el día que le entregué mi vida a Jesucristo, de mis pecados. O sea, hoy día estoy más consciente de cómo era mi vida pecaminosa que cuando recién vine a Jesús. Porque cuando recién vine a Jesús, ya te entrego mi vida, pero la verdad es que no sabía mucho cómo estaba mi corazón. Pero al ir a la palabra, empiezo a observar y empiezo a mostrarme que esta bodeguita necesitaba mucha luz y ser ordenada. Entonces, Jesucristo es quien disipa las tinieblas, no hay nadie más. Ahora, y es importante entender algo, estimados amigos y familia. Yo te sugiero, yo sé que los que han tomado discipulados se van a acordar de esto, hay una lista evangelizadora, ¿de acuerdo? Es una hoja nomás, o un cartoncito, y anota el nombre de 5 personas que tú podrías conocer, cercanas, con quien puedas tener contacto, no alguien que a lo mejor que está por allá, pero alguien con quien puedas tener contacto diario y a quien podrías presentarle a Cristo y traerlo aquí, invitarlo un día o invitarla. Anota 5 personas y el desafío es, ora por esas personas. Y la oración debe ser que las tinieblas y ceguera de sus ojos caigan. Señor, haz que las tinieblas de mi familiar, de mi madre, de mi padre, de mi vecino, de mi colega, caigan, Señor. Y cuando pueda tener la oportunidad de compartir, la luz tuya llegue a su vida. Les doy ese desafío. Estamos finalizando el año y el Señor puede del otro año ser mucho más bendecido tu vida. Haz esta lista. 5 personas, solo 5, con quien tengas contacto diario, que puedes traer acá y ora. Empieza desde ya orando por esas personas. Te dejo ahí el desafío. ¿Ya? Tómalo. Entonces, como Jesucristo nos ha transformado y Él es la luz, entonces Pablo dice, nosotros solamente, ¿qué es lo que somos? Simplemente colaboradores. Nosotros simplemente no nos predicamos a nosotros mismos, porque la gente no nos necesita a nosotros, dice Pablo. Por eso no nos predicamos a nosotros mismos, ¿no? Si la gente no nos necesita a nosotros, ¿no? ¿Cierto? Necesita a Jesús. Me encanta Pablo porque él dice, ya no vivo yo. ¿Qué dice? Ahora Cristo vive en mí. ¡Wow! O sea, dice, yo ya no vivo. O sea, ¿te imaginas eso? Es como despreciar mi vida completamente por amor de Cristo. No quiero verme yo, quiero que Cristo se vea en mí. Entonces, por eso él dice, este mensaje, yo no es de nosotros. Yo no predico a mí mismo, ni a nosotros mismos, ni a mi equipo. A Cristo Jesús predicamos. Y nosotros tampoco somos Jesús, somos simplemente siervos de ustedes. Por amor de Jesucristo. Y Él ha resplandecido en nuestro corazón. Y la luz, como les decía, ha
iluminado nuestras vidas y ahora podemos ver dónde está nuestro corazón y cómo está nuestro corazón. Entonces, es hermoso ver que el ministerio de Pablo simplemente es una respuesta de amor a la misericordia de Dios. Y esto, antes de pasar a los últimos versos, es todo lo que es muy importante. Si alguien está pensando en servir al Señor, que lo sirva entendiendo esto, que el servicio a Dios debe ser un acto de amor y voluntario. Y cuando nosotros somos tocados por su amor y hemos visto su amor derramado en nuestra vida, nuestro servicio será también por amor. ¿Ya? Es súper importante. El servir a Dios es un privilegio para los que hemos recibido el amor de Cristo. Es un acto voluntario. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Todo lo que está haciendo ha sido movido por el amor. En otra carta dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir significa nos mueve, nos moviliza. ¿Okay? Versos 7 al 10 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios, dice acá en mi versión, no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros, dice el 11, que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros sobre la muerte, pero en ustedes la vida. Finalmente, lo que Pablo dice acá, que como ministros de Cristo, Pablo sabe que ha muerto, ¿no?, para que Cristo viva. O sea, un ministro de Jesucristo debe hacer eso, morir. El ministerio Juan el Bautista tenía la perspectiva correcta de lo que era el ministerio. Es necesario que yo mengue y que Jesús crezca. Piensa un momento lo que fue para Juan el Bautista, que toda la gente lo siguiera a él, porque miles de personas lo seguían. Iban al desierto a ser bautizados por él. Y cuando aparece Jesucristo, Juan se hace a un lado. Y Juan dice, primero viene a bautizarse Jesús y él dice, yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de tu calzado. Y en segundo le dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del pueblo. Y le dice a sus seguidores, a él tienen que seguir. A él tienen que seguir. O sea, ese es el ministerio real. El corazón del ministerio es más de Jesús, menos de mí. Eso es. Entonces, es tremendo pensar que tan grande tesoro, el Evangelio, que es un tesoro, el Señor haya decidido depositarlo en vasijas de barro tan frágiles como nosotros. O sea, piensa por un momento que los ángeles anhelan ver estas cosas. Dice la Escritura que los ángeles anhelan hacer lo que hacemos nosotros, ellos no pueden. Porque no les ha sido dado a ellos esa bendición de compartir el Evangelio, por ejemplo. ¿Y a quién el Señor le dio esa posibilidad? A los seres humanos. Algo que ni los ángeles pueden hacer, se lo ha dado a nosotros, o sea, a ti y a mí. Es genial. Pero nunca se nos olvide que el tesoro no soy yo. El tesoro es el Evangelio. El vaso de barro soy yo. ¿Ya? Qué increíble eso, ¿no? Algo tan valioso para el mundo que viene de parte de Dios. Dios ha decidido guardarlo en envases tan frágiles como nosotros.
y darnos el privilegio de predicar el Evangelio. Dios usa vasos de barro para depositar su Evangelio. Mira a los discípulos, échale una mirada. Pedro, mira a Pedro, Mateo, Leví. Mira a los 12, a Juan, Andrés. Mira a la gente que el Señor llamó. Gente que Jesús no fue a buscar a discípulos a la sinagoga, no fue a buscarlos a la escuela rabínica. Jesús los fue a buscar a la orilla del mar de Galilea. O sea, esos vasos de barro tosco, ¿no?, que somos nosotros. El barro está botado en el piso, o sea, cualquiera puede acceder al barro, ¿no? No es algo lujoso, ¿no? Y está bien que sea así, para que se vea a Jesús, la gloria de Él y no la gloria del vaso. Porque Dios no quiere la gloria del vaso, Dios quiere que Él sea glorificado. Y para que el contenido sea glorificado, el envase tiene que ser algo poco nomás, ¿no?, como un vaso. Entonces, es genial esto. Que nosotros, siendo barro, el Señor haya depositado su Evangelio en nosotros para que nosotros a la vez lo llevemos a otros. Ese es un privilegio enorme. Entonces, ¿qué trajo todo lo que Pablo pasó finalmente? Salvación a muchas personas. A muchas personas. Aflicción, agobiamiento, persecución, ha sido derribado, lleva en el cuerpo la muerte de Jesús, más después dice igual las marcas de Cristo. O sea, Él fue azotado, apedreado, encarcelado. O sea, todo eso, no como una manda, sino que un precio dispuesto a pagar con tal de que el Evangelio, este tesoro que hay en el corazón de Él, sea predicado. No se trata de voy a sufrir por el Señor para que me dé algo, no, se trata de voy a hacer la voluntad del Señor, aunque cueste un precio alto. Voy a predicar al Señor, aunque me cueste un precio alto. Juan el Bautista predicó arrepentidos y convertidos. Y cuando iba pasando el gobernante con su esposa, no era su esposa, ¿se acuerdan? Juan se las cantó clarita, ¿no? Y Juan le dice, tú tienes la mujer de tu prójimo. ¿Qué quería Juan? Quería que él conociera al Señor. Y le oía de buena gana, ¿se acuerdan? Pero al predicar eso, le costó la vida. Y le cortaron la cabeza. Lo decapitaron. No hemos llegado a ese extremo, pero el decir hoy que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, basta para que toda la gente te critique como exclusivista, como que retrógrado y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Tenemos un tesoro. Pero este es un tesoro para compartirlo. No es un tesoro para tenerlo guardado en este jarrito de barro. Y el desafío es a que ese tesoro pueda ser compartido en tu familia que no conoce al Señor, tus vecinos, tus colegas,
y que la luz de Cristo les venga a resplandecer a ellos. Somos privilegiados enormemente por tener el Evangelio en nosotros. ¿Tú no compartirías una buena noticia con alguien? ¿Compartirías tu buena noticia? ¿Verdad que sí? Si fueras millonario, el Señor te diera un montón de dinero y ves a tu hermano o a alguien familiar que está pasando penurias, ¿acaso tú no le compartirías de eso? Bueno, Jesús nos ha dado todas las riquezas de su gloria. La salvación, el tesoro más grande que un hombre pueda tener, es un tesoro eterno y no se va a corromper como los otros tesoros. ¿No es bacán, no sería bacán compartirlo con los demás? Y con nuestra gente a la que amamos tanto y que está a nuestro alrededor y que no conoce a Jesús, que todavía está cegada. Entonces, este es un tesoro para compartirlo. Y la verdad es que no somos dignos, sí, no somos dignos. Y justamente de eso se trata, que Jesús sí es digno, ¿no? Él sí es digno. Por lo tanto, llevamos a las personas a Él, no al vaso de barro. El vaso de barro se va a romper. Va a llegar el día que vamos a morir este cuerpo y este cuerpo se va a romper. Después el Señor tiene un cuerpo nuevo para nosotros, pero este cuerpo se va a romper. Pero tuvo el privilegio de contener el Evangelio. Y es importante derramarlo a los demás. Así que vamos a orar, familia. Padre, gracias por esta mañana y por